Bienvenidos a Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo. Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto desde el espacio de Destino Político, creado por Estéreo 100 para que usted se entere de primera mano acerca de las propuestas que los hombres y mujeres que se presentan a la elección del próximo 25 de junio tienen para la población del país, de la región suroccidental y de Quetzaltenango en particular. En esta ocasión vamos a estar conversando con Duay Martínez. Él es candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. En principio, Duay, le quiero agradecer en todo lo que vale la deferencia de haber aceptado nuestra invitación esta noche. Me gustaría comenzar la conversación preguntándole o pidiéndole una aproximación a lo que es en este momento la realidad del Congreso de la República. ¿Cómo usted visualiza el trabajo que se está haciendo por esta legislatura? Bienvenido a Destino Político. Muy buenos días, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y realmente para nosotros es bastante favorable el tener espacios de comunicación con la población y poder trasladar nuestras ideas, y también, como estamos en el ejercicio del cargo, también poder comentarles qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años y medio. Pues yo creo que nos tocó a nosotros la 9ª legislatura. Yo fui electo diputado en el año 2019 por el departamento de Quetzaltenango, por el partido Vamos, y nos toca entrar en un congreso atípico. Realmente 19 bloques legislativos tienen representatividad dentro del congreso en esta actual legislatura, 109 diputados nuevos de los 160 que actualmente tiene el congreso. Normalmente nunca se da algo como eso, pero también daba la posibilidad de tener elementos suficientes para poder generar alguna agenda legislativa en conjunto. Es bastante, yo creo que la parte más difícil de ser diputado es el tema legislativo. Pareciera que yo escucho muchos candidatos, me pasó en la campaña pasada, nos ha pasado ahorita en esta, a muchos candidatos candidatos a diputados que proponen leyes para hacer un montón de cosas, y creo que todos piensan que las leyes solucionan todos los problemas del mundo. Es la acción más difícil de poder hacer. Hay que poner de acuerdo 81 diputados o 107, dependiendo el caso que corresponde. 107 si la iniciativa de ley pues es de orden constitucional, y 81 si es una ley normal, digamos, de carácter general. Y entonces poner de acuerdo 81 diputados de 19 bloques legislativos diferentes, de tantos departamentos, de tantas representaciones, es como muy complicado. Sin embargo, nosotros creo que hemos tenido una buena experiencia a nivel general, digo, como Congreso, que tenemos más de 154 decretos legislativos aprobados en estos 3 años y medio. Creo, sin duda alguna, ha sido una de las legislaturas que más iniciativas de ley posiblemente ha aprobado. Ahora, de esto a también saber diferenciar cuántas de esas iniciativas que se convirtieron en ley tienen un impacto positivo en la población, porque al final no es hacer muchas, sino hacerlas correctas. Yo creo que ese debería ser el sentido correcto del Congreso de la República. El Congreso dividió una agenda legislativa en una alianza que se tuvo de bloques legislativos, en la cual se establecieron temas de carácter social, temas de carácter económico, los temas propiamente de la pandemia que en el 2020 y 2021 obligaron al Congreso a generar comisiones extraordinarias para atender la pandemia, específicamente para enfrentar los efectos causados por la pandemia. Hay muchos temas que sin duda alguna que individualmente podríamos abordar con mucho gusto, y por lo menos decirle que es una experiencia muy distinta. Yo le he dicho, el Congreso es una experiencia muy distinta, tiene una dinámica muy cambiante. O sea, el acuerdo de hoy es el acuerdo de hoy. Hoy entramos siendo aliados en esta votación para este tema, ciertos bloques legislativos. Al terminar esa votación viene otro tema, otra iniciativa de ley, donde uno ve que los intereses del bloque legislativo pues no es el mismo. Algunos se desmarcan, y por eso algunas personas no comprenden muchas veces que la única forma en la que en el Congreso se puede aprobar algo es pues llegando a cabildeo, a consensos, a acuerdos políticos, que para eso es el Congreso, es el ente por naturaleza político en el que se reúnen los políticos para hacer acuerdos. ¿Están funcionando dentro del Congreso de la República los pesos y contrapesos que llevarían a uno a suponer que así debería de ser, cuando que usted me ha dicho son 19 bancadas las que están representadas en este momento en el Congreso? De hecho, el Congreso es la representación viva de la población. Yo lo he dicho siempre, en el Congreso
Los diputados representan diferentes sectores y el día a día del Congreso es la constante confirmación y reafirmación de acuerdos políticos. El primer ejemplo que uno ve de pesos y contrapesos, uno lo ve los días lunes o martes en la instancia de jefes de bloque, que es el primer espacio en el que los partidos políticos ejercen un liderazgo propiamente y una discusión de la agenda legislativa, porque ahí se discute la agenda que se va a conocer los 2 días siguientes en el Congreso de la República y tiene que ser aprobado por 11 bloques legislativos la agenda para que pudiera ser conocida en los siguientes días. Ahí mira uno la propuesta que hace Junta Directiva la representación de muchos bloques legislativos también para poder tener los votos suficientes para poder ganar la elección de la Junta Directiva, posteriormente en instancia jefes de bloque. Si usted no gana por ejemplo, yo miro las bancadas que normalmente no tienen la capacidad de llegar a acuerdos, usted presenta una iniciativa de ley a título personal como diputado solito, es una bonita anécdota nada más la que usted va a tener, o salir a justificar a la población, ya presenté una iniciativa de ley que no va a tener ningún tipo de efecto porque no va a ser conocido ni en jefes de bloque, no va a ser leído en el Pleno del Congreso, no va a llegar a una comisión de trabajo, nunca la va a sacar con dictamen favorable, menos va a ser conocida en el Pleno para primera o segunda lectura. Entonces es la relación constante de pesos y contrapesos y uno lo ve cuando hay temas álgidos a veces en los cuales los grupos de oposición pues han manifestado su oposición, han logrado que el Congreso desista de algunos temas y también han logrado en algunos momentos llegar a pequeños consensos que también han impulsado iniciativas de ley, que yo creo que hemos tenido iniciativas de ley donde se han votado 140 diputados. Entonces quiere decir que no en todas las leyes están totalmente peleados. ¿Usted cree, Dwight, que habría que hacer algunas modificaciones, algunos ajustes a la ley orgánica del Congreso para que funcionara de una manera un poco más fluida? Yo creo que el Congreso no es que funcione mal, es que el Congreso comunica mal, que es muy diferente. Por ejemplo, las sesiones del Pleno del Congreso, ya la sesión propiamente en donde se discuten las iniciativas de ley que están por primera, segunda o tercera lectura, yo creo que esa es la parte que normalmente la población ve, pero nosotros tenemos comisiones de trabajo. Esa es la carpintería del día a día. En las comisiones de trabajo, por ejemplo, yo fui presidente de la Comisión de Finanzas 2020 y 2021. A mí me tocó en la comisión recibir a todos los ministerios, a todas las secretarías, a todas las fundaciones, a todas las organizaciones, a todos los grupos, a todos los sectores que normalmente quieren que cuando se haga el presupuesto se incluya alguna partida presupuestaria para favorecerlos a ellos. Yo tengo me toca recibir más de 3,000 audiencias que no son televisadas, que son las que se hacen solo en la comisión. Sería muy aburrido para la población encender y escuchar eso todos los días. Y televisadas son alrededor de 150 audiencias las que nosotros hacemos, que normalmente son las de los ministerios, porque allá se consolida la información. Yo creo que no es tanto modificar la ley propiamente del Congreso por su actuar, porque creo que tiene una metodología muy correcta, es tal vez comunicar mejor lo que hace el Congreso, modificar sí la ley electoral de partidos políticos, eso sí creo que sería un factor muy positivo. Por ejemplo, yo creo que no deberían de existir diputados del listado nacional, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que los diputados distritales representan un distrito y por representar un distrito tienen una mayor relación con la población, porque a nosotros nos toca venir a entregar cuentas constantemente. Y es una constante que venimos a nuestro distrito, tenemos que vivir con el día a día, mientras que los diputados del Estado Nacional normalmente no tienen esa presión, que es algo que les favorece bastante al momento de tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones siempre pensando en cómo esto va a afectar a nuestro distrito, en todo momento, porque nos toca venir a Quetzaltenango a rendir cuentas, nos preguntan por qué lo hicimos o por qué no. Entonces yo creo que la ley electoral sí habría que modificarla, más que la ley propiamente orgánica del Congreso. Ahí, para terminar el tema del funcionamiento del Congreso, ¿cómo usted cree que se podría construir la agenda legislativa de una manera en que fuera más receptiva para la población? Yo creo que están los temas, hay temas, el Congreso normalmente es coyuntural. Eso es algo que yo creo que es un problema serio de Guatemala en general. Normalmente vivimos atendiendo la coyuntura, muy pocas veces nos tomamos el tiempo de construir el futuro. Y eso sucede porque la población quiere resultados inmediatos.
Entonces, como quiere resultados inmediatos, pareciera que los diputados, el Congreso, van a sacar una varita mágica y con una iniciativa de ley van a resolver un problema de forma inmediata, y entonces al transcurrir un par de días la población se molesta porque no ve como el resultado muy rápido. Yo creo que tendríamos nosotros que dividir, atender lo inmediato, temas que suceden en el momento, como nos pasó en la pandemia, había que salir a atender eso de forma inmediata, y los temas de futuro que se construyen, por ejemplo, las reformas a la ley de zonas francas, un tema que en el año 2015 reformó el Congreso, porque un grupo de oposición decía que en las zonas francas se hacían cosas ilegales. No lo pudieron justificar en ese momento qué ilegales eran, porque no hubo ninguna denuncia. Sin embargo, reformaron la ley de zonas francas. Del 2015 al 2019 se va el 70% de empresas que estaban en las zonas francas. Lo único que hicieron fue afectar la economía del país, porque al final dejaron sin empleo a un montón de personas. En el año 2020 nosotros volvemos a hacer reformas a la ley de zonas francas, y hoy estamos teniendo que en todo Guatemala nuevamente está regresando la inversión, que genera fuentes de empleo, que genera oportunidades, que genera todo ese tipo de situaciones. Pero no regresaron de forma inmediata. O sea, nosotros hicimos las reformas, se hicieron en el 2020 y las empresas se están instalando en 2022, 2023. O sea, no hay algo que responda de forma inmediata a la población. Y luego, ¿cuáles son las bases que tenemos que sentar a futuro? Nosotros hicimos una iniciativa de ley de protección de capitales, el único país que la tiene en todo el mundo. El presidente de la República la fue a presentar al Foro de Negocios en Estados Unidos, y logramos que 22 de las empresas más importantes de Estados Unidos llegaran al foro. Les interesó bastante. Vamos a ser el único país que vamos a tener la posibilidad de generar. Aprobamos una iniciativa de ley económica que es la ley antitrámites, que es algo muy engorroso en nuestro medio. Poner una empresa es lo más complicado que había que ir de ministerio a ministerio y no había un lugar especial. Tenemos la ventanilla única, tenemos una ley antitrámite, la ley de leasing, tenemos la ley de protección de capitales. Hay una agenda económica propiamente que genera las condiciones que no lo va a ver este gobierno. Este gobierno no lo va a ver, esto lo van a ver los siguientes gobiernos, y lo empezamos a ver 2022, 2023, donde el país ha tenido un crecimiento del 5 y del 6%, cosa que no había pasado nunca en la historia de Guatemala, pero cosas que van a tener resultado mucho tiempo a futuro. Hay una tarea que le es inherente a los diputados, que es la de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. ¿Cómo evalúa usted esa tarea hecha durante esta legislatura, y cómo cree que se podría mejorar de cara a beneficios de la población? Y le agradezco la pregunta, como no tiene idea, porque yo creo que muchos diputados han hecho una labor, han confundido el tema, y yo creo que sí valdría la pena y que en el Congreso estuviera como más clara la función fiscalizadora, estuviera como mejor normada la acción fiscalizadora. Y yo lo digo con mucho respeto, porque cada uno, por ejemplo nosotros, yo soy auditor y me ha tocado hacer la acción fiscalizadora desde la Contraloría General de Cuentas hacia otras instituciones, trabajo como trabajador de la Contraloría, entonces comprendo procedimientos propiamente de una acción fiscalizadora. Y en mi actuar, nosotros primero pedimos la información de algún tema, nos informamos de parte de la institución, posteriormente llegamos a la institución, conocemos, salimos al campo si es necesario, pero yo no soy un experto en carreteras, por ejemplo. Yo no soy un experto en carreteras y dudo que alguno de mis compañeros diputados lo sea. Entonces nosotros vamos, si hay algún tema que creemos que no está bien, podemos recurrir a un especialista que nos dé una mejor orientación. Sin embargo, yo veo a muchos de mis compañeros diputados llegar a ver puentes, y veo que el puente está quebrado, veo que el puente está roto, y hacen una acusación bastante complicada. Y en mi acción fiscalizadora me contaron que tal funcionario no viene a trabajar, y lo único que hacen es un video. Desprestigian a los trabajadores del Estado, hacen pero ellos no están pensando en hacer una fiscalización, están pensando en un video de cómo llegar a las personas y posicionar su imagen. Producto de la fiscalización debieran de haber dos cosas: una acción correctiva de parte de los funcionarios si no está el procedimiento correcto, o de parte del diputado debiera de haber una denuncia. Y yo veo a todos los diputados que hacen videos fiscalizando, nunca han puesto una denuncia. Al final se van, toman su video y no ayudaron en nada a la población. En el departamento de Quetzaltenango es algo muy bonito. Tenemos el 95% de ejecución en todos los proyectos que hay.
En los 3 años y medio no hay proyectos abandonados, no hay proyectos tirados ni mal ejecutados, todo lo contrario. Hemos mantenido nosotros una constante fiscalización en los proyectos a través de los procedimientos correctos. Hemos pedido acompañamiento de parte de la Contraloría General de Cuentas y también cuando algo no está de una forma correcta, también hemos presentado denuncias. Lo único que no hemos hecho es no lo hacemos público, porque es una acción que merece, con el respeto que todos tenemos, que merece ser dilucidado en los lugares que corresponden, no se discuten en los medios de comunicación. Si hay algo que tiene que ser investigado, lo tiene que investigar el Ministerio Público. Ahí hasta allá nosotros no podemos llegar. Ya, usted me ha dicho que debería estar mejor normada el tema de la fiscalización. ¿Eso pasa por la pregunta que le había hecho anteriormente, en dónde? ¿En la ley orgánica del Congreso o dónde es que se podría mejorar la normativa? Yo creo que propiamente dice las funciones de los diputados. Los diputados tienen muchas funciones y hay 3 básicas: legislar, hacer o derogar o modificar leyes, la fiscalización, la gestión y la intermediación. Y, por ejemplo, la fiscalización solo dice fiscalizar, fiscalizar como estamos en una relación de pesos y contrapesos, nos tocaría a nosotros fiscalizar la acción del Ejecutivo. Y como la palabra es muy amplia, fiscalizar, entonces cada diputado lo interpreta como le favorezca. Entonces, en esa amplitud de fiscalización, algunos hacen videos, otros hacen muchas cosas. ¿Qué encuadra en fiscalización? Valoración de la población y valoración del diputado promedio. Yo creo que valdría la pena. Lo que no existe es el procedimiento. Lo que no existe es el procedimiento. Según mi interpretación, no hay un procedimiento como muy definido, que para mí sí lo está, porque está la ley de acceso a la información, está la ley de Consejo de Desarrollo, o sea, hay un conjunto de otras leyes que acompañan, de las que nos deberíamos de apoyar los diputados para poder hacer una acción fiscalizadora. Sin embargo, como solo dice función del diputado fiscalizar, entonces los diputados se toman como una atribución bastante amplia. La gestión es otra cosa, gestión e intermediación. Por ejemplo, yo soy un campeón gestionando en el departamento de Quetzaltenango. Tengo en la historia, creo que en los últimos 30 años nunca habíamos tenido una inversión como la que tenemos actualmente, los proyectos que nosotros hemos podido hacer la inversión, pero tenemos un problema. Yo tengo presente, hay 2 diputados del 2015-2019 que tienen denuncias, tienen una denuncia en el 2019, son de otros departamentos. Alguien les puso una denuncia por tráfico de influencias y ellos estaban en una acción de gestión y de intermediación. La línea es muy delgadita entre si lo que estás haciendo es gestión e intermediación o es tráfico de influencias, dependiendo en aquel momento lo interpretaron de una manera que no era. En Estados Unidos tienen ellos una ley que es de cabildeo, que es legal. O sea, ahí en Estados Unidos hay personas a las que uno puede contratar para que le hagan cabildeo. Y en cambio acá en Guatemala, si alguien te hace cabildeo, es tráfico de influencias. Bueno, cerremos esta parte de la relación con el gobierno con otras 2 figuras que también están ahí a disposición de los diputados: las citaciones a las bancadas de los funcionarios públicos y la otra, la interpelación. Nosotros, digamos, la citación y la interpelación son 2 instrumentos propiamente que tienen los diputados cuando hay algún tema específico, y por eso decía yo que la fiscalización debiera de ir como un primer paso. Usted llega a una institución o realiza una acción fiscalizadora. Si la información que a usted le proporcionaron no es de su entera satisfacción, normalmente cuando uno hace a veces las personas creen que es casualidad, pero normalmente yo recibo una denuncia y me dicen: mire, yo quiero denunciar a Maynor Hernández, que es ministro, y lo quiero denunciar porque en mi pueblo tal y tal cosa está pasando, y me llevan toda la documentación. Pero esa documentación a mí me sirve para poder iniciar el procedimiento. Pero yo conociendo esta información, hago la solicitud de información directa al ministro. Me tiene que venir oficialmente de parte del ministro. Entonces confronto si la información que tengo es la misma, y a partir de eso hago la citación para que el funcionario tenga la oportunidad de defenderse. Cuando el funcionario llega, como le tengo que decir para qué motivo lo cité, en ese momento, si yo considero que la información que él me ha presentado no satisface a entera satisfacción los requerimientos que nosotros hicimos, entonces ya como diputados podemos interpelarlo, que es un juicio político.
La interpelación de juicio político ya es llevar al funcionario al Pleno del Congreso. Y ahí se tienen que formular las preguntas, ¿por qué los estamos llevando al Pleno del Congreso? Para poderle hacer las preguntas. Él tiene la oportunidad de defenderse también. Los días jueves se están utilizando para las interpelaciones normalmente en el Congreso. Él tiene la oportunidad de defenderse y posteriormente queda abierto el espacio para que todos los diputados puedan hacer las preguntas, previo inscribirse en un listado para poderlas realizar, y al finalizar, si los diputados consideran oportuno o no, pueden votar para poder retirar del cargo al funcionario. Por eso es como una especie de juicio político. Yo tengo en la memoria al ministro de Comunicaciones anteriores, creo que fue el último que llegó a la interpelación, y el ministro del MIDES del actual gobierno llegó a ser interpelado también, hasta que creo que 2 sesiones fue interpelado únicamente. Tengo que hacer aquí el primer corte comercial del destino político de esta noche. Si le parece, al volver seguimos conversando acerca de la legislación que se puede hacer en favor de amortiguar el impacto que está teniendo la inflación en la economía de los guatemaltecos. En la edición de Destino Político de esta noche acá en Estéreo 100 estamos conversando con Dway Martínez. Él es candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Al volver de la pausa, continuamos con la conversación. No se vayan. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. En la ciudad, en cruceros de calles y avenidas, se está poniendo la señal de 1 por 1. En otras ciudades ya funciona y ha hecho que el tráfico sea más fluido. Demostremos nuestra educación, respetémoslo y no abusemos. Con la colaboración de todos, tendremos una ciudad mejor. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. El destino político de esta noche, el programa creado por Estéreo 100 para que usted se entere de primera mano acerca de las propuestas que tienen los candidatos de cara a la cita que tenemos todos los guatemaltecos el próximo 25 de junio. Esta noche conversamos con Dway Martínez. Él es candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Antes de irnos a la pausa, decíamos, Dway, que sería interesante conocer cuál es la óptica suya para lo que se refiere a la creación de ciertos instrumentos que vinieran a amortiguar de alguna manera el impacto que en la economía de los guatemaltecos está teniendo día con día. Y específicamente, para comenzar en esta área, me gustaría saber si usted cree que hay alguna ley que pudiera amortiguar el tema de la inflación. Le agradezco la pregunta. De hecho, cuando los políticos, yo creo que el principal error que cometen los políticos es tratar de influir directamente en la economía. Ese es un error que cometen todos los políticos. Casi todas las acciones que tienen terminan teniendo un efecto totalmente diferente. La economía es la mitad ciencia y la mitad arte. Es muy difícil poderla ir como guiando en un mercado libre como en Guatemala. Y los instrumentos propiamente del manejo de tema económico los tiene Junta Monetaria. En Guatemala es Junta Monetaria quien establece, por ejemplo, si suben la tasa líder, la suben en algún momento para
quitar del mercado algunos para que los intereses suban también un poco. Al que subir los intereses se reduce la cantidad de efectivo circulando. Al reducirse la cantidad de efectivo circulando, el siguiente efecto que tienen, hay menos consumo. Al tener menos consumo, oferta y demanda también se modifica, y al modificarse oferta y demanda, entonces hay acciones que son muy pocos instrumentos los que tiene Junta Monetaria para poderlos hacer, pero ya están normados. La tasa de cambio ya está normado, que si sube o baja tantos centavos, automáticamente el Banco de Guatemala sale a comprar o a vender dólares para mantener como estable la economía. Entonces ya los instrumentos propiamente los tiene Junta Monetaria. Cuando se hacen acciones correctivas, el impacto también es como diferente. Por ejemplo, subir la tasa líder, cuánto lo pueden subir y en qué momentos, se basa en un estudio muy grande que hace el gerente económico y todos los gerentes del Banco de Guatemala a nivel nacional. La mayoría de inflación que tenemos también es inflación importada. Tenemos un problema serio que nosotros recibimos los efectos de Estados Unidos. Estados Unidos están pasando uno de sus peores momentos en la economía. De hecho, hace unos días no habían aprobado todavía su propio presupuesto y tenían posibilidades de cerrar algunas agencias del gobierno. Creo yo que en sí el Congreso no debiera de entrar a legislar sobre el tema, por lo mismo que es una acción propiamente genera muchas reacciones, y el impacto propiamente en la economía puede ser más en contra que a favor de la población. Afectamos empresas, afectamos empleo. Así creería yo que no debería ser el Congreso el ente que entre a regularlo. Veamos si algo se puede hacer desde el Congreso para generar o facilitar la creación de más empleo en el país. De hecho, nosotros tenemos mantenido a nivel de Quetzaltenango nuestra propuesta de oportunidades y desarrollo, y nosotros la hicimos primero basado en infraestructura estratégica, la ley de infraestructura vial del año pasado que aprobamos. En esa incluimos el carril de ascenso de Quetzaltenango a Reo, que es sumamente importante, la 29 Avenida, la 19 Avenida, que se va a empezar en los próximos días, la recuperación de la cuarta calle de Quetzaltenango, de donde está el monumento, la entrada al aeropuerto hasta San Juan Ostuncalco, Libramiento, el primer paso a desnivel. Todo eso atiende a infraestructura estratégica. Y por una razón aprobamos la ley de zonas francas, las reformas en el año 2020. La idea es poder generar oportunidades de empleo en Quetzaltenango. En los próximos años, Guatemala acaba de cambiar su calificación de un país de riesgo a un país de inversión, que nunca había pasado en la historia. Somos en este momento el país con mayor oportunidades de inversión en el mundo. Por eso el presidente estuvo en un foro de negocios, por eso hemos tenido bastantes visitas de delegaciones de todas partes del mundo, porque van a invertir en Guatemala país. ¿Qué es lo que yo he hecho? Me he enfocado en infraestructura estratégica que genere condiciones para que esa inversión que viene a Guatemala, muchas se instale en Quetzaltenango. Nosotros tenemos una ventaja competitiva que no tienen los demás departamentos, un capital humano extraordinario, muchos profesionales que podemos poner a disposición de muchas empresas. Tenemos la Puerta del Istmo en Pajapita, que se hubiera instalado en Quetzaltenango. Solo la empresa japonesa en primer año de operaciones genera más de 1.200 fuentes de empleo. En una zona franca ganan más de 8.000 quetzales al mes. Son salarios que son bastante positivos. Creo yo que nos hace falta a nosotros la ley antitrámites, sumamente importante para generar fuentes de empleo, la ley de leasing, que va a ser muy favorable en los próximos años, y la ley de protección de capitales. Nosotros tenemos claro la legislación enfocada a temas económicos que nos permitan generar oportunidades de inversión. Si generamos inversión local, nacional e internacional, generaremos fuentes de empleo. La mejor receta va a ser siempre generar un ambiente de seguridad jurídico, seguridad social y seguridad empresarial para que las personas puedan seguir invirtiendo en Quetzaltenango. ¿Por qué cree usted o a qué atribuye usted que la ley de competitividad o de competencia no ha terminado de salir aprobada en el Congreso? Yo creo que necesita, nosotros personalmente, ahorita iba a ser aprobada, ahorita fue en enero, digamos, dentro del acuerdo legislativo que se tenía, había una cantidad de iniciativas de ley. Sin embargo, se hizo el cambio por la ley de protección de capitales, un acuerdo entre los sectores, propiamente que ya era bastante, llegamos muy justos al proceso electoral. Creo yo que se convirtió en un tema de campañas políticas. Ustedes vieron a todos los grupos utilizar la iniciativa de ley como una estrategia política. Cuando una iniciativa de ley se toma el carácter político, casi normalmente la mayoría de diputados empiezan a marcar distancia
de la ley, porque el acuerdo político es que todo lo que aprobamos lo aprobamos en beneficio de Guatemala juntos, y no se despedaza una iniciativa de ley antes de que la iniciativa esté en discusión en el Pleno. Creo yo que al terminar el proceso electoral, antes de que finalice el año, creería yo que si el acuerdo político se mantiene va a ser aprobada todavía. Con algunas modificaciones creo que ese era uno de los temas que no tenía todavía 100% de consenso. Veamos otra que está aprobada. ¿Qué cree usted que le haría falta, si es que le hace falta algún ajuste a la ley de alianzas público-privadas? Reformas, hasta hace unos días planteaban los sectores, porque hoy únicamente planifica, hoy únicamente es un gran instrumento de planificación de grandes proyectos necesarios para Guatemala, pero yo creo que lo que no tuvo fue dientes para poder pues avanzar, para poder tener como más campo de acción. En la última reunión en la última reunión que yo pude estar presente, se discutían algunas reformas propiamente que se quisieran plantear, que es sumamente importante. Nosotros lo hemos dicho, el desarrollo se construye de la mano de todos los sectores, y qué mejor forma de hacerlo que cuando el sector privado quiere entrar a apoyar en donde el sector público no lo está haciendo de la manera correcta. Pero yo creo que cuando se hizo el marco general, es un marco muy de planificación, y ahí ha quedado en grandes proyectos. Yo recuerdo que tiene 4 como grandes proyectos en la página, digamos, aparece como 4 grandes proyectos, pero no ha logrado pasar de la planificación a la ejecución. Creo que esa transición es la que se debe de realizar. Debe estar normado. El tema era si se legislaban las reformas o en la normativa, propiamente en el reglamento se podía modificar. Creo que lo iban a intentar en alguna de las dos vías. ¿Cree que desde el Congreso se puede apoyar de una forma más directa el desarrollo de la actividad de turismo? De hecho, el Congreso de la República durante la época de pandemia, la pandemia dio la posibilidad que muchos sectores sensibles se pudieran pronunciar de una manera correcta. Yo creo que el tema de turismo, Guatemala tiene un potencial creíble con tema de turismo. Lo que nos ha hecho falta, sin duda alguna, no sé si tanto sea una ley propiamente, en su momento ya presentaron 4 propuestas muy puntuales enfocadas al tema de la promoción del turismo. No sé si es una ley como tal la que deberíamos de tener, o es un panorama claro de qué queremos proyectar al mundo. El gobierno lo intentó ahorita con marca país y va sobre una línea de promover Guatemala desde una óptica diferente. Nosotros mismos en Quetzaltenango no aprovechamos el tema de turismo. Yo creo que no es un secreto, a veces nos da pena decirlo, pero duele. Uno ve el turista que viene a Quetzaltenango y uno va a la antigua Guatemala y ve el turista que está en la antigua Guatemala. Hay una diferencia enorme. ¿Qué turista llega a la antigua Guatemala y qué turista viene a Quetzaltenango? Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de vender Quetzaltenango en el mundo? ¿La municipalidad? ¿Lo hace la municipalidad? ¿No lo hace? ¿Qué ciudad le presentamos nosotros al mundo? ¿Lo hace el gobierno? Aquí es... O sea, yo creo que tendríamos que tener organizaciones locales, departamentales, estructuradas en potenciar lo que cada departamento tiene y después el conjunto general. Por eso no sé si es una iniciativa de ley propiamente o es un esfuerzo coordinado desde el gobierno que ya existen a través de INGUAT, lo que deberíamos de poder fortalecer propiamente la institución que ya lo promueve. Cerremos el área de las leyes económicas con otra ley que es muy importante y que tiene muchos años discutiéndose siquiera el anteproyecto, la ley de aguas. ¿Qué piensa usted que se podría hacer para esto? De hecho, no hay una iniciativa. Yo conozco que hay 11 o 20. La ley de aguas es una de las iniciativas. Si uno quiere tener un problema, hay que hablar de la ley de aguas. Es un tema álgido porque está visto desde muchas ópticas. La ley de aguas está visto desde muchas ópticas. Creo que el Congreso de la República, en algún momento tiene que sentarse con todos los sectores, tiene que sentarse con todos, escuchar a todos los grupos, y creo que tendría que no utilizar ninguna de las iniciativas de ley que están actualmente, sino que tendrían que formular una nueva tomando como referencia cada una de las iniciativas de ley y cada uno de los sectores que la propuso en su momento.
El día de hoy es un tema que yo le puedo decir generador de conflictos, bastante generador de conflictos, que genera mucha polémica a nivel nacional y que sin duda alguna, más que económica, es social, más que económica es social, y el impacto propiamente lo recibe la población. Entonces, como cuando algo genera un impacto en la población, yo creo que tiene que ser tocado con guantes y llevado hacia todos los espacios de discusión, que es lo que nadie ha hecho. Al día de hoy las presentan, pero nadie se atreve a ir a discutirlas a las comunidades, o llamar a los sectores, al sector empresarial, al sector social, a los sectores políticos. Yo creo que hace falta que alguien tenga el valor de hacerlo. Los que lo han intentado creo que se cansan a medio camino cuando se dan cuenta la cantidad de sectores que se pronuncian, que realmente es como la ley de servicio civil. La ley de servicio civil la iban a aprobar hace unos días y ese es un pacto social. La ley de servicio civil la iban a aprobar hace como un mes. En una tarde alguien la propuso y iban a hacer las reformas y todo. Y la ley de servicio civil es un pacto social, no es una ley que se hace a la ligera. O sea, es un impacto que usted va a tener directo en todos los trabajadores del Estado, que son miles. Entonces no es algo que se podría hacer a la ligera y gracias a Dios no la aprobaron en ese momento y llamaron a todos los sectores que hay una discusión formal al finalizar las elecciones para evitar que en época de elecciones los diputados, en aras de pensar que eso les va a dar votos, cometan suicidio político y afecten a la población. Pero ¿usted sí cree que se hace necesario modificar la ley de servicio civil? Digamos, la ley de servicio civil tiene sus particularidades. Hay algunos... el magisterio, por ejemplo, el magisterio como tal, se pronunció directamente en contra de las modificaciones. El magisterio se pronunció frontal diciendo, estoy en contra de las reformas. Y estoy en contra de las reformas porque una de las peticiones que hacen uno de los sectores es el tema de las jubilaciones, que hay un tope. Sí, pues. Hay un tope el tema de las jubilaciones, poca gente lo sabe, pero cuando los gobiernos cambiaron y empezaron a dejar de contratar gente 011, renglones presupuestarios permanentes, y empezaron a contratar por contrato 029, 189 y todo eso, entonces dejó de haber un aporte directamente a las clases pasivas, que con el tiempo las clases pasivas sigue aumentando la clase pasiva, pero la clase activa que tributa es menor. La clase pasiva. Entonces, el gobierno, en el presupuesto, a mí me tocó hacer el presupuesto 2 años seguidos, 2020 y 2021, en el presupuesto de la nación se termina asignando una cantidad de recursos para poder cubrir el tema de clases pasivas, que no le debería de tocar al gobierno hacerlo como tal, porque debiera de ser autosostenible en el tiempo, pero al paso que va, en algún momento va a ser insostenible, a no ser que se modifique la ley de servicio civil. Al comienzo del programa usted me habló acerca de la ley electoral y de partidos políticos. Esta también es una ley polémica. ¿Cree que es necesaria también iniciar la discusión para hacerle algunos ajustes? De hecho, yo creo que la ley electoral debería de ajustarse al terminar cada proceso electoral, porque cada proceso electoral tiene una particularidad y la coyuntura de hace 20 años no es la misma que de hace 16, que hace 12, que hace 14, o sea, cada proceso electoral ha tenido sus propias particularidades y no podemos anticipar las que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, nadie contaba con redes sociales cuando la ley electoral existió en su primera instancia. Las redes sociales hacen presidente a Jimmy Morales y en un fenómeno de redes. Hoy las redes sociales, TikTok no existía en la elección pasada, hoy TikTok es una herramienta que todo mundo utiliza. Entonces, por poner algunos ejemplos que no existían y no estaban contemplados, cómo se normaba o se regulaba eso. Entonces, hoy en día, al terminar este proceso electoral, sin duda alguna habrán temas que van a tener que discutir los entes políticos, la población propiamente, y al finalizar debiera de ajustarse. Creo que es una ley que se debiera ajustar, debiera haber un compromiso político que en el primer año del gobierno que ingresa, la ley debería de ser discutida, corregida, mejorada, y el siguiente proceso electoral pues ya poderla contemplar, los listados si se van a abrir o no. Pues es un tema que yo creo que en algún momento se tiene que discutir ya abiertamente, de una forma correcta, no como lo hicieron ahorita, que ahorita hicieron una reforma muy... a veces los diputados desconocen que hay temas de fondo que no se pueden discutir a la ligera. Entonces, no es por quedar bien con un sector, es por hacer las cosas bien para el futuro.
¿Usted cree, Dwight, que desde el Congreso de la República se deberían de impulsar ciertos cambios a la legislación para mejorar la educación en temas estratégicos como el acceso a Internet, más escuelas, más maestros? ¿Cree que esa es una tarea de los diputados? Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que tenemos que, a veces los que están en una posición privilegiada hablan desde su posición privilegiada. Por ejemplo, yo escucho muchos diputados de la capital exigir el Internet, pero ellos nunca han salido al interior, donde no hay escuelas. Primero tenemos que resolver el problema de las escuelas, donde las escuelas no tienen baños, donde las escuelas no tienen luz, donde las escuelas son de lámina. Si usted me dice a mí que le vamos a dar Internet a los niños o una tablet a todos los niños para que lleven a la escuela cuando no les hemos garantizado primero instalaciones adecuadas, creo que sería un poco difícil. Nosotros, por eso la prioridad de nosotros fue la alimentación escolar. Empezamos atendiendo lo más importante, los niños recibían un quetzal con 80 centavos, hoy reciben 6 de alimentación escolar, logramos que una gran cantidad de niños regresaran a las escuelas y están llegando no por ir a estudiar, sino por ir a comer y los papás los están mandando. El reto de nosotros es en la siguiente legislatura aumentarle a 10 quetzales para que los niños tengan almuerzo. Hoy tienen básicos y diversificados que antes no tenían alimentación escolar. Entonces hay temas más importantes que tenemos que resolver. Primero hay que aprender a gatear, aprender a caminar antes de aprender a correr. Estamos entrando a la parte final del programa Destino Político de esta noche. No quisiera dejar de preguntarle, ¿qué cree usted que hace falta hacer desde el Congreso para mejorar las condiciones en cuanto al impacto que está teniendo el cambio climático, especialmente en las comunidades rurales? Creo que el Congreso de la República, aprueba leyes que si no se comunican y no se ejercen de la forma correcta, muy difícilmente tienen el impacto adecuado. Hay muchos ejemplos buenos, usted va a Totonicapán y a muchos lugares del altiplano donde el cuidado del medio ambiente es prioridad, es un tema medular. Yo creo que tenemos, más que legislar, tenemos que generar una cultura, y eso no tiene que ver con una ley, no porque sea prohibido hacerlo, sino porque nosotros tenemos que entender que hacer cosas que están mal en el medio ambiente tiene un impacto inmediato. Tirar basura en Xela, todos sabemos que es malo porque rápido tenemos inundaciones, porque no tenemos un sistema de drenaje adecuado, ni mantenimiento adecuado al tema. Entonces yo creo que las consecuencias las vemos muy rápido. Y más que legislar, yo creo que tenemos que empezar, que desde el sistema educativo debiera de existir un programa y que obligue al principio, que presione para que los niños hagan las cosas bien, para que en el futuro las hagan mejor como adultos. Dwight Martínez, candidato a la Diputación de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Le quiero agradecer en todo lo que vale por haber tomado el tiempo de estar acá esta noche en Destino Político. Dejémosle un mensaje final a la audiencia. Pues agradecerles primero el espacio, pedirles que el 25 de junio, cuando usted llegue a ejercer su voto, nos dé la oportunidad de poderle seguir representando en el Congreso de la República. Yo me presenté en las elecciones pasadas diciendo que era muy bueno gestionando y 3 años y medio después, con mucha humildad, pero con mucho respeto, también me presento con resultados, más de 180 millones de recursos gestionados en Consejo de Desarrollo que se convirtieron en más de 350 proyectos en todos los municipios del departamento de Quetzaltenango, proyectos de infraestructura importantes como el carril de ascenso que viene de Retauleo a Quetzaltenango, la 29 Avenida, el primer paso a desnivel que era una promesa de campaña de todos los gobiernos, nosotros logramos gestionarlo, la recuperación y la restauración del Limbo, más de 22 millones para poderlo restaurar, que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, haber mejorado los programas sociales en el programa del adulto mayor, haber subido de 2.000 a 10.000 beneficiarios en el departamento de Quetzaltenango y que estamos seguros que lo vamos a poder hacer mejor todavía en la siguiente legislatura. Hemos trabajado los programas sociales, la infraestructura, que eran temas que nosotros considerábamos sumamente importantes, y si usted se ve identificado con los proyectos y los programas que hemos logrado gestionar en estos 3 años y medio, yo le pido que me dé la oportunidad de seguirle sirviendo desde el Congreso de la República. Lo he dicho, soy muy bueno gestionando y si usted me da la oportunidad de hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo por mi departamento Quetzaltenango de la mejor manera. Vote por Dwight Martínez, por el partido Vamos, y va a votar por un extraordinario gestor del departamento. Muy bien, señoras y señores, llegamos así al final del Destino Político de esta noche, en que hemos estado conversando con el licenciado Dwight Martínez. Él es candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Con ustedes nos encontramos en el próximo de la serie, aquí en los espacios digitales de Estéreo 100 Televisión. Hasta entonces, muy buenas noches y con su permiso. Esto fue Destino Político,
Por Stereo 100. 100 en todo.